Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro recorrido en este módulo de circuitos eléctricos. Específicamente vamos a ver los circuitos eléctricos como tal, ya sea circuitos en serie, que es uno de los tipos de circuitos que vamos a ver durante este módulo, y circuitos en paralelo. Son los dos tipos de circuitos que vamos a estar estudiando en este módulo. Y la combinación entre ellos, que también se le conoce como circuitos serie paralelo o circuitos mixtos. En este tema es muy importante que usted maneje el tema que vimos anteriormente de ley de Ohm. O sea que es importante que antes de ver o visualizar este video vaya al video anterior y observe en qué consiste la ley de Ohm. Todo lo que es ley de Ohm se va a seguir utilizando en todos los circuitos eléctricos, independientemente de los que usted vaya a analizar, o si usted va a seguir una carrera en cuanto a ingeniería eléctrica o física o algún área afín. Es muy importante que usted conozca de que aquí vamos a ver lo básico, vamos a ver circuitos eléctricos básicos. Obviamente ellos se pueden complicar, existen dos tipos grandes de circuitos, los de corriente directa y los de corriente alterna. Corriente directa, que es una corriente constante, y la corriente alterna, que es variable en el tiempo y ya se utiliza una función. Bueno, eso es otra cosa, pero acá vamos a ver los simples, los sencillos. Antes de ver circuitos en serie como tal, quiero que veamos este ejemplo. Usted observa aquí una batería que está conectado a tres bombillos pequeños. El cable que sale del negativo, llega al primer bombillo y se conectan ambos, estos dos primeros en serie. Bueno, los tres están conectados en serie y regresa al positivo. Más o menos eso que le acabo de señalar aquí es el recorrido de la corriente. Sale del negativo, pasa a través de los componentes eléctricos y llega al positivo. Los análisis que vamos a estar realizando en este tema incluyen el hecho de que los cables conductores, estos que usted observa aquí, tienen una resistencia despreciable. Experimentalmente eso no es así. Experimentalmente, como lo mencioné en el video anterior, todos los materiales tienen resistencia. Obviamente los conductores tienen menos resistencia que otro tipo de material, pero ellos transmiten muy bien la corriente eléctrica porque son buenos conductores, pero no significa que tengan cero resistencia. Para el análisis que estamos realizando y que vamos a realizar aquí, vamos a asumir que cada uno de esos cables conductores tienen resistencia despreciable. Entonces, lo que ven ustedes aquí son componentes eléctricos conectados unos con otros, y eso es un circuito eléctrico. Es un conjunto de componentes eléctricos que se conectan para lograr un camino conductor con la finalidad. Siempre va a haber un objetivo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es realizar un trabajo, y ese trabajo puede ser al final la luz que se obtiene a través de estos bombillos que usted ve aquí. Puede ser el sonido, puede haber un sonido, puede haber también calor, producción de calor, como en el caso de las planchas o de las estufas eléctricas y de los hornos eléctricos. Y también puede ser que usted en este tipo de casos lo que quiera es obtener un movimiento mecánico también. O sea, los circuitos eléctricos tienen una finalidad. Al final, cualquiera, independientemente de la finalidad que les acabo de mencionar, es realizar un trabajo. Y eso es el objetivo de un circuito eléctrico. Bien, lo que vamos a realizar nosotros en este módulo es análisis de circuitos eléctricos, pero esos circuitos eléctricos lo vamos a analizar a través de esquemas. Y cada uno de los componentes que yo les mencioné tienen un símbolo. Y esos símbolos, pues obviamente como vamos a ver los sencillos, solamente es importante que usted conozca el símbolo de cable conductor, el símbolo de resistencia y el símbolo de ya sea de la pila o de la batería. Obviamente también pudiéramos considerar interruptores o conexiones a tierra y cómo se mide la corriente y el voltaje respectivamente. Todo eso son temas básicos. Ya todos los demás que están aquí, ya sea el condensador, ya sea el inductor, ya sea aquí esta fuente de corriente alterna, un diodo, un motor, todo eso
son para circuitos más complejos. Los que les acabo de señalar aquí, sobre todo el cable conductor, la resistencia y lo que es la fuente de voltaje, es lo más que vamos a utilizar nosotros acá. Vamos a asumir que todos tienen conexión a tierra. Así que es muy importante eso. En la gráfica, lo que vamos a ver gráficamente, todos van a tener conexión a tierra, pero no le voy a colocar este símbolo por cuestiones de conveniencia. Pero ya usted sabe que experimentalmente todos los circuitos deben tener una conexión a tierra por seguridad. Muy bien. ¿Cómo se construyen los circuitos eléctricos? Bueno, todo esto es lo que le coloqué aquí. Tenemos una batería, tenemos un resistor, tenemos alambres. Alambres no conectados, alambres conectados. ¿Cuál es la diferencia? Este nodo que está aquí. Bueno, el condensador no lo vamos a ver, así que no lo voy a colocar aquí. Y estos interruptores tampoco los voy a colocar. La idea es colocar esos componentes y unirlos a través de cables conductores para tener un circuito completo. Entonces, gráficamente podemos dibujar distintos tipos de circuitos utilizando estos símbolos que les estoy mencionando aquí. Bien, esto viene siendo un circuito eléctrico. Sencillo, muy sencillo. Creo que es el más sencillo que hay. Tenemos una fuente de voltaje y tenemos una resistencia conectada a través de estos cables conductores. Pero por orden, esos cables conductores van a tener formas así geométricas para que haya una mejor visualización de lo que está sucediendo. ¿Qué sucede aquí? Pues la corriente sale de la batería, pasa por la resistencia y regresa. Es muy importante lo que les voy a decir acá. En estos esquemas vamos a asumir que la corriente sale del positivo y entra al negativo, pero ya usted sabe, según lo que le mencioné acá, es todo lo contrario. Sale del negativo porque son electrones y llega al positivo, pero por conveniencia vamos a asumirlo así, como está acá. ¿Cómo sabemos cuál es el positivo y cuál es el negativo en estos voltajes en esta fuente? Bueno, la parte más larguita que está aquí es la positiva y la más corta es la negativa. Grábese eso, porque así no siempre yo le voy a colocar positivo o negativo, simplemente voy a colocar esto así y usted tiene que identificar cuál es cuál. Pues la más larguita es la positiva y la otra es la polaridad negativa. Entonces el voltaje siempre va a estar cerca de la batería, la corriente va a estar a lo largo del circuito y la resistencia va a estar al lado de los valores representativos de cada uno de esos resistores que voy a colocar aquí. Bien, vamos a ver qué es un circuito en serie. Bueno, aquí tenemos una batería. Esto no es un esquema de lo que les estaba hablando, sino algo para que usted lo vea más práctico. Una batería conectada a un interruptor a 3 foquitos, ya sean horizontales, ya sean verticales. No importa cómo estén ellos colocados. ¿Cuál es la diferencia de un circuito en serie? Bueno, cuando dos resistencias o más están conectadas de manera tal que por ellas circule la misma corriente. Eso es la definición de un circuito en serie. ¿Cómo yo sé que aquí circula la misma corriente? Porque no hay una desviación de corriente eléctrica. Sale aquí del positivo, pasa por los 3 componentes eléctricos y llega al negativo. Lo mismo pasa acá. No importa cómo ellos estén colocados, va a fluir la misma corriente a través de todos estos componentes eléctricos y llega entonces a la batería nuevamente. En otras palabras, debo colocar las resistencias, los componentes eléctricos, uno a continuación de otro, de manera tal que no haya una desviación de corriente eléctrica. Cuando hay una desviación de corriente eléctrica ya deja de ser un circuito en serie y se llama circuito en paralelo. Aquí tengo algo más parecido al esquema que hemos estado viendo. Tenemos la batería y aquí circula a través de la primera resistencia o el primer bombillo, el segundo bombillo, el tercer bombillo y regresa entonces. Esto es un circuito en serie. Entonces vamos a analizar cuáles son las características de los circuitos en serie. Se debe colocar la resistencia una continuación de otra, de manera que no haya una desviación de corriente. Por ejemplo, vamos a colocarlos aquí para que usted observe. Tenemos aquí una resistencia 1, tenemos otra resistencia 2 y tenemos otra resistencia 3.
Si yo lo coloco, perdón, uno a continuación de otro, yo puedo fácilmente sumar los valores de la resistencia y tener entonces una sola resistencia equivalente en el circuito. Se llama resistencia equivalente a la suma de las resistencias presentes, de las resistencias en serie colocadas dentro de un circuito eléctrico. Cada una de estas resistencias, o por cada una de estas resistencias, va a pasar la misma corriente. Entonces, eso significa que si estoy variando las resistencias, voy a tener una variación de voltajes en cada uno de ellos. Y al final, la suma de los 3 voltajes me va a dar un voltaje total. Entonces, este circuito que está arriba es una representación más sencilla, más simple, es igual al circuito que está abajo. Sumo todas las resistencias y sumo todos los voltajes, pero la corriente es la misma. Es muy importante que usted mantenga ese concepto. Los voltajes cambian, pero la corriente es la misma. Esa es una de las características fundamentales dentro de un circuito en serie. Tomando eso en cuenta, significa que yo puedo sumar todos los voltajes, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, o la cantidad de voltajes que tenga yo aquí para tener el voltaje total del circuito, que al final debe ser el voltaje suministrado por la batería. O sea, no puede haber más voltaje dentro de los componentes eléctricos que el que te está suministrando la batería, porque si no, habría allí una violación de la ley de la conservación de la energía. O sea, va a estar apareciendo energía de la nada. Así que la suma de los voltajes debe ser igual al voltaje de la batería. Y la resistencia equivalente va a ser la suma de todas las resistencias dentro del circuito. Muy sencillo como eso. Por ley de Ohm, yo puedo calcular cada uno de esos voltajes. El de la resistencia 1 sería, según la ley de Ohm, recuerde que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Pero para la resistencia 1 va a haber entonces un voltaje 1. Para la resistencia 2 va a haber un voltaje 2. Y para la resistencia 3 va a haber un voltaje 3. Y para la resistencia que hay aquí va a haber un voltaje 4, 5, 6, la cantidad de voltaje. Pero observe, la misma corriente, I no cambia. I es la misma para todos los casos. Tomando eso en cuenta, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que en este circuito que está aquí, bueno, aquí usted puede observar que hay una batería de 12 voltios. La resistencia 1 es de 2 ohm y la resistencia 2 es de 4 ohm. Ok, vamos a suponer que en este problema me estén pidiendo cuánto es el voltaje de cada uno de los componentes eléctricos que están aquí. O sea, cuánto vale el voltaje 1 y cuánto vale el voltaje 2. El voltaje 1 va a ser el de esta resistencia y el voltaje 2 va a ser el de esta resistencia. Sumados me tienen que dar el voltaje de la batería. Así que vamos a buscarlos. Muy bien. En estos problemas, lo primero que hay que hacer es buscar la resistencia equivalente. El problema no me lo puede estar pidiendo explícitamente. Pero lo primero, lo más recomendable que tiene que hacer es buscar la resistencia equivalente. Así que pudiéramos decir que ese es el paso número 1. Si tenemos todos los valores de la resistencia, el primer paso es calcular la resistencia equivalente. ¿Y cuánto es la resistencia equivalente? Bien, la resistencia equivalente es igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2. Ok, la resistencia 1 es esta que está aquí, es de 2 ohm, así que sería 2 ohm. Más la resistencia 2 es esta que está acá, que es 4 ohm. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de 2 más 4, que es 6 ohm. O sea que eso es lo primero que hay que hacer. Tengo una resistencia equivalente de 6 ohm. Es como si yo uniera estas dos resistencias y dejara una sola de un solo valor, que es el valor que acabo de calcular. Algo como esto. Tendría la misma fuente de voltaje, los 12 volts, no se mantiene, pero una sola resistencia, que es la resistencia equivalente, que es la suma de las dos anteriores, que me queda igual a 6 ohm que acabamos de calcular. Muy bien. Observa lo que tenemos aquí. Tenemos voltaje y tenemos resistencia. ¿Qué me hace falta para tener todos los componentes, todas las variables que hemos estado estudiando? Tengo voltaje y tengo resistencia. ¿Qué me hace falta? Bueno, me hace falta la corriente.
No sé cuánto es la corriente. Así que eso es lo que seguiría aquí, calcular la corriente eléctrica, perdón, la corriente eléctrica que es I. La corriente eléctrica, según la ley de Ohm, recuerden que la ley de Ohm la vamos a utilizar aquí también, es voltaje entre resistencia. Pero en este caso sería el voltaje total, que es el voltaje de la batería, entre la resistencia equivalente, que es la que acabamos de calcular. Así que la corriente va a ser igual a la división del voltaje total de la batería, que es 12 voltios. Puede observarlo ahí al lado de la batería. Y la resistencia equivalente que acabamos de calcular, que es 6 ohm. Así que la corriente total va a ser igual a la división de 12 entre 6, que es 2 amperes. Y esto es la corriente que circula a través del circuito. ¿Qué significa eso? Que la corriente va a salir por aquí y va a dar esta vuelta. Esos 2 amperes van a hacer ese trabajo. Así que volvemos a este circuito de aquí. Volvemos a este circuito de aquí. Y ya yo sé que lo que acabo de calcular es que por aquí circulan 2 amperes. O sea, 2 amperes pasan por aquí y 2 amperes pasan por acá y regresan a la batería. Entonces yo voy a utilizar esa corriente para calcular el voltaje 1 y el voltaje 2. O sea, el voltaje de la primera resistencia y el voltaje de la segunda resistencia, tomando en cuenta que el voltaje es igual a I por R, donde I son esos 2 amperes y la resistencia va a variar dependiendo de cada uno de los casos. Así que vamos a calcular V1. V1 va a ser igual a I por R1. ¿Cuánto vale I? Lo que vamos a calcular es 2 amperes y la resistencia 1, que esta de acá es de 2 ohm. Es de 2 ohm. Así que sería por 2 ohm. Y esa multiplicación me va a dar a 4 volts. Eso es lo que estoy buscando. 4 voltios. Y ahora voy a buscar el voltaje 2. Sería I por R2. ¿Cuánto vale I? I es 2 amperes en ambos casos. Pero la resistencia ya no es de 2 ohm, sino que es de 4 ohm. Así que aquí colocaría 4 ohm. Y hago esa multiplicación. 2 por 4 sería 8 volts. Ese es el voltaje 2. Y ya tengo los dos voltajes de las dos baterías. Y observe, esto es muy importante. Esto es muy importante. Observe esto. De el primer voltaje que acabamos de calcular es 4 volts. Y el segundo voltaje que acabamos de calcular es 8 volts. ¿Qué significa eso? La suma de esos dos voltajes me tiene que dar el voltaje total de la batería. O sea que para usted darse cuenta que está haciendo un buen trabajo, la suma de esos dos voltajes me tiene que dar el voltaje de la batería. Así que yo sumo 4 más 8 es igual a 2. Y exactamente el voltaje total, que sería la suma de ellos dos, el voltaje total debe coincidir, ¿no? Que sería V1 más V2, 4 ohm más 8, perdón, 4 voltios más 8 voltios. Y eso va a dar igual a 12 volts. Es el voltaje total de la batería que coincide con lo que me da el problema.